Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estoy para ofrecerles las noticias populares, las noticias del mediodía, mis queridos mucharejos, muchachones, paisanos y paisanitas. Hoy es miércoles 18 de junio de 2025. Con el arracachipuntudo Gerardo Calderón, las noticias, pueblito. Llegan las noticias del mediodía, del pueblo para el pueblo. Dirige y conduce Gerardo Calderón. Bienvenidos. En este miércoles, saludo cordial para todos, las 12:02, 12:02. Estamos también por los 90.1 FM. San José, Caldas y Belalcázar, Caldas, Paisaje Estéreo y El Sol, 90.1 FM. Y por www.elsolpaisaje.com. Ahí nos vemos, ahí nos escuchamos, pueblito querido. Gerardo. De los arracachipuntudos de Ulloa, modelo 59 y el motor funcionando. Este es Gerardo. Aquí estoy. ¿Qué están esperando? Ya llegué. Animando. Eso sí es bello. Para el turno siguiente. Las noticias. Bien, paisa, a lo bien. Arranque, pues, dijo que la cosa es trabajando. Y para eso le están pagando. Córrase para allá que los mancho, córrase para allá que los chilgueteo y echalo pues el palo de guamo abajo, viejo horquetón. 12:03. Atención, Colombia, atención. La noticia nacional ha sido desde ayer la aprobación en el Senado de la República de la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro. Esta ha sido una victoria para las y los trabajadores de Colombia. La reforma laboral hoy es una realidad. La voz del pueblo fue escuchada en las calles. La lucha por las condiciones laborales justas, estabilidad y respeto a la dignidad de cada trabajador y trabajadora hoy se materializan con la aprobación de esta importante reforma laboral. Frases como estas se han escuchado desde ayer en la tarde y se han leído también en redes sociales. Aprobada la reforma laboral por el Senado de la República. Lo que viene ahora es un trámite administrativo menor, facilito, que es precisamente la etapa de conciliación. Mucharejos, muchachones, paisanos y paisanitas, aquí estamos para informarles que, por otro lado, la Corte Constitucional devolverá a la Cámara de Representantes la reforma pensional. La noticia del día es la aprobación ayer de la reforma laboral por parte del Senado. Y esta otra noticia tiene que ver con que la Corte Constitucional devuelve a la Cámara de Representantes la reforma pensional impulsada por el Gobierno Nacional para corregir un error procedimental específico. Sin embargo, no entraría en vigencia a partir del 1 de julio. Y los que tengan para comentar, claro que sí, acerca de la reforma laboral, el 315-570-7854 está disponible para que me escriban ahí o me pongan el mensaje de texto. 315-570-7854 sobre la reforma laboral aprobada ayer por el Senado de la República. 12:06 y la noticia lamentable es la noticia mundial. La noticia mundial del momento es la situación caótica en el Medio Oriente. Eso allá pende de un hilo. El caos. El caos en el cual están sometiendo a todo el planeta, el enfrentamiento entre Irán e Israel. Eso se prendió la mecha por allá. Estados Unidos podría intervenir y desatar un conflicto mundial. Oigan, China, Rusia, Corea del Norte, Pakistán han advertido que defenderán a Irán y podrían atacar a los Estados Unidos. Se prendió la mecha en el Medio Oriente, la situación caótica pende de un hilo. ¡Qué dolor para el planeta! Pero la guerra mata a la guerra.
Atención, se volcó un vehículo en la vía La Romelia El Pollo. Por allí también hay que transitar con moderación. Otro sitio donde hay que transitar siempre con moderación es cuando descuelgan los vehículos de Cerritos a la Virginia. Casi siempre hay accidentes en ese recorrido. A propósito de la Virginia, en el Hospital San Pedro y San Pablo se están evidenciando actos de agresión por parte de los pacientes hacia los trabajadores del servicio de salud. Atención, el equipo de prensa de Miguel Uribe Turbay aclara que hay una cadena falsa con información que no corresponde a la realidad sobre el estado de salud del senador. El precandidato no ha fallecido, como se ha comentado en una falsa información en redes sociales. La Cooperativa de Transportadores de Belén de Umbría recuerda que por el cierre de la vía en el sector La Marranera desde hoy solo despacha vehículos a Pereira a las 5, 5:30 y 6 de la mañana. Lo demás depende de las autorizaciones que haga la gobernación de Risaralda. Anoche se registró un accidente de tránsito en la recta de Supía, entrada a Las Vegas. Moto colisionó y se incendió. Conductor lesionado. Menos de un año estuvo al frente de Megabús Gustavo Cardona Aguirre. Ayer al mediodía, cuando nos atendió la entrevista, todavía era el gerente de Megabús y por la tarde ya tenía reemplazo. Actualmente Megabús evalúa y hace consideraciones a las propuestas recibidas para adjudicar el próximo 2 de julio el convenio de recaudo, que según el gerente saliente dejará el sistema con avanzado desarrollo tecnológico. Bueno, mis muchachitos, a propósito, ayer se posesionó ya la nueva gerente del Sistema Integrado de Transporte Masivo Megabús. Se trata de Luceli Loaiza, contadora pública. En Pereira, 108 homicidios se han presentado este año contra 46 del año pasado, imagínense. En Pereira, 108 homicidios este año, 46 el año pasado, lo que representa un aumento del 62% en esa comparación. ¡Qué dolor! 12:09 en las noticias populares, señal horaria a nombre de la Cámara de Comercio de Pereira. 12:09 porque en la Feria Hogar Fest habrá trasnochón el viernes 27 de junio de 7 a 11 de la noche y el gran madrugón el sábado 28 de junio de 7 a 11 de la mañana. Hogar Fest del 27 al 29 de junio en Expo Futuro con entrada gratuita. Les recuerdo el cierre temporal del servicio de Megacable por mantenimiento técnico preventivo. Será del 30 de junio al 6 de julio. Se prepara un museo para los cerca de 15,000 elementos arqueológicos encontrados en la construcción del Hospital Regional de Alta Complejidad en la vereda Galicia de Pereira. Denuncia ciudadana, oído pueblito. Hay preocupación de los padres de familia de los niños que pertenecen a la Liga Risaraldense de Tenis. Al parecer hay preferencias por parte de un entrenador, es lo que están denunciando. Con la nueva ley contra el ruido, ahora no solo se sanciona con sonómetro, también sirven los testimonios, actas y videos. Además, se aumenta el monto de las multas. Ya hay sancionados. En Pereira, habitantes de la comuna del Río y un propietario de establecimiento nocturno en el sector La Badea de Dos Quebradas llegaron a acuerdos de insonorización con intermediación de la alcaldía de Pereira. Esta temporada de menos lluvia se extenderá hasta septiembre, indican desde la gobernación de Risaralda. Directivos, docentes y maestros de tecnología y emprendimiento de las instituciones públicas de Pereira conocieron la importancia de la política pública de ciencia, tecnología e innovación aprobada el año pasado e impulsada por la alcaldía de Pereira. Les recuerdo nuestra línea de WhatsApp 315-570-7854.
Las 12:11, 12:11, recordándoles que la Feria para el Hogar, Hogar Fest, la Feria para el Hogar y la Construcción, tendrá trasnochón el viernes 27 de junio de 7 a 11 de la noche y gran madrugón el sábado de 7 de la mañana a 11 de la noche. Hogar Fest con entrada gratuita en Expo Futuro 27, 28 y 29 de junio. 12 minutos. Mucharejos, muchachones, paisanos y paisanitas, estas son las noticias populares, las noticias del mediodía. Me place y me complace y me requete complace entregarles toda esta información e invitarlos para que me acompañen y también me entreguen su concepto sobre la reforma laboral aprobada anoche por el Senado de la República, ayer por la tarde. Sus mensajes en audio o en texto los pueden dejar en el 315-570-7854. 12 minutos. Escuchen las noticias populares con Gerardo Calderón, el viejo alquetón. Eso sí es bello. Mis queridos mucharejitos, qué rico. En el corazón del Parque Consotá viviremos el paisaje cultural cafetero y la cosecha del eje, un evento de tradición, color y sabor. Disfruta de presentaciones culturales, artesanías y mercados agroecológicos. Ven con toda tu familia, incluso tu mascota es bienvenida al parque. Por cada animalito ingresa una persona, solo si pagas el ingreso según tu categoría de afiliación. Adquiere tus entradas en la tienda de servicios, un evento donde el café, la cultura y la naturaleza se unen. Te esperamos. Vigilado Supersubsidio. Mucharejitos, aquí estamos en las noticias populares y las noticias del mediodía para informarles lo que pasa en Pereira, Caldas, Risaralda, Colombia y el mundo. Denuncie lo malo. Denuncie lo malo en las noticias populares con Gerardo Calderón. Y es que hay preocupación de los padres y madres de familia de los niños que pertenecen a la Liga Risaraldense de Tenis. Al parecer hay preferencias por parte de un entrenador, es lo que están denunciando. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Tenemos aquí una de las personas que se considera perjudicada en la Liga Risaraldense de Tenis. ¿Qué es lo que ha venido pasando? La escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos. No, la verdad, pues estamos muy tristes, un poco como confundidos por las decisiones que toma arbitrariamente el capitán del equipo, que él tiene una academia pues propia de tenis de campo y la verdad pues tomó como decisiones personales por encima de las del grupo. La raqueta número 1 de tenis que iba a representar a Risaralda, no, o sea, la cambió a último momento. Hasta le dijo a la propia niña, ven, tú vas a jugar, y de un momento a otro cambió todo para, pues como para favorecer a su alumna, la cual entrena ella ahí en su propia academia. A ver si le voy entendiendo, entonces es un llamado de atención a los directivos de la Liga Risaraldense de Tenis de Campo para que pongan mucho cuidado, porque si a última hora cambió a la niña, no era porque estuviera lesionada ni tuviera alguna sanción, sino que prefirió ingresar a la raqueta número 1, que es de su academia privada. Sí, y no obstante, pues también a eso, o sea, como lo que en verdad también nos dejó muy triste fue los pésimos resultados que obtuvimos, porque pues como era claro, a la niña no pudo hacer ni siquiera un game durante el torneo. Entonces, como todo el esfuerzo que hicimos para clasificar, porque no solamente eran ellas 3, sino que eran muchas más niñas que estaban peleando para representar obviamente a nuestro departamento, literalmente todo fue en vano porque no pudieron jugar las otras niñas prácticamente. ¿En dónde participaron? Y usted me dice que les fue de una manera pésimos resultados. ¿En dónde jugaron? ¿Cuántos juegos hicieron? ¿Por qué esos pésimos resultados? Hábleme al respecto, ¿cuál es el balance y en qué torneo participaron? Bueno, para clasificarse, el torneo que acabaron de jugar fue el torneo Interligas Departamentales. Se jugó acá en el Club Campestre de Pereira y los resultados, por ejemplo, los de la niña, la que él prefirió para poner como raqueta número 1, fueron de 6-0, 6-0 en todos sus partidos. Las otras niñas, sin embargo, pudieron luchar, pues como que hicieron muy buenos partidos y pienso que si el capitán le hubiese dado la confianza a las niñas y colocarlas de primer lugar,
hubiesen tenido unos resultados muy buenos, porque ya han jugado, ya se han enfrentado antes pues con las otras niñas, incluso una de ellas hace poquito quedó subcampeona en un grado 2 de Pereira. Entonces, como no confiar en el buen proceso, la confianza de las niñas, pues fue lo que nos perjudicó también. Bueno, yo quiero decirles a ustedes, amigos oyentes, que estas son las voces de la comunidad. Como se dice por ahí, no se quede callado, denuncie. Y la verdad es que lo que se hace en este momento es, en cierta manera, subsanar, reparar. Y al escuchar a estas personas, lo que hacemos es visibilizar un problema para ver cómo se soluciona. Me imagino que ustedes van a elevar esta queja, o de pronto ya la han elevado por escrito a la misma Liga Risaraldense de Tenis, o qué esperan hacer próximamente. Sí, en realidad lo que nosotros, es más, durante el torneo, como que a tomar en una decisión tan arbitraria, porque según lo que dijo pues la Liga de Risaralda, en un inicio del comunicado, ellos se definieron las raquetas en un ranking y el ranking se cerró. Entonces él no tomó en cuenta ningún ranking y ese día literalmente pues cambió todas las decisiones como tenía presupuestado. O sea, ellas entrenaron, hicieron todo, o sea, tenían todo como definido y aún así a último momento cambió las cosas. Entonces, claro, tenemos un llamado de atención al señor Carlos Ladino, que sí, se llama Carlos Ladino, tiene una academia que se llama LAD acá en Pereira. Entonces sí prefirió como el bienestar propio por una niña que en verdad no juega bien. Ese es el punto, la niña no juega bien. De allí dependió también que no hicieran ningún game o que obtuvieran cero, que no ganaran nada, como usted lo dice, pésimos resultados. Pues mire, aquí también obviamente queda en entredicho la actuación de la niña, que también se puede frustrar porque le están tirando duro a ella y reclamándole a ella, pero hay una persona adulta que se considera responsable, que es el capitán o que es el directivo o en fin, o el entrenador, que a última hora la incluyó y es responsabilidad ya de él, que es el que manda, por decirlo así. Entonces hay queja generalizada por parte de las demás jugadoras y no solamente de usted. Sí, no, imagínate que las niñas hasta se pusieron a llorar, estaban súper tristes, súper confundidas. Aparte también pues súmale a eso como el bajonazo pues como de la confianza, porque eran también sus primeras interligas y todo lo que construyeron ellas en los otros torneos que participaron, se esforzaron, o sea, fue un incentivo también económico, o sea, todo lo que sucedió en los otros torneos para poder clasificarse, él simplemente pasó por encima de ellas, por encima de los papás, por encima de todos, y no tomó una decisión profesional, sino se tomó una decisión propia, o sea, por beneficios propios. Listo, entonces en ese orden de ideas, ustedes van a seguir insistiendo a través de otros medios, pedirán explicación a la liga, algo así. Sí, queremos explicación, o sea, queremos decir, queremos saber el por qué se tomó esa decisión tan arbitraria y sin contar siquiera en verdad, pues como con el momento y con el bienestar, pues que en realidad lo que queríamos hacer principalmente era quedar muy bien en los interligas. Teníamos la posibilidad de clasificarnos, entonces pues sí, queremos saber, o sea, qué pasó con todo lo que se habló, qué pasó con la preparación que tuvimos, qué pasó con todo. El proceso, así es. Bueno, es usted muy amable por estar aquí en las Noticias Populares con Gerardo Calderón, las noticias del mediodía, que lo hacemos por las páginas de Facebook Somos Pereira 1 y también la página de Gerardo Calderón y las emisoras comunitarias 90.fm en San José Caldas, en Belalcázar Caldas y con amplia sintonía en Caldas, en Risaralda. Muchas gracias, muy amable, que esté muy bien. Listo, muchísimas gracias a ustedes pues por escucharnos. Con mucho gusto, feliz almuerzo, que esté muy bien. Feliz día, igualmente, hasta luego. Las noticias populares y las noticias del mediodía, hablando la gente, hablando el pueblito, mis queridos mucharejitos, 12:21, las 12:21. Desde lo más profundo del campo hasta el parque principal del pueblo, Gerardo Calderón, el viejo orquetón, le trae la noticia fresquita, calientica, como arepa recién asada, porque aquí lo que pasa en su vereda también es noticia. Eso sí es bello, mis queridos mucharejitos. Estas son las noticias populares y las noticias del mediodía. Arcesio León Morales, ahí está pegadito el hombre. Profe Carlos Zapata en Dos Quebradas.
Muy bien, está sonando la emisora. Sara González, gracias, muy amable. Luz Estela Romero, también. Luis Eugenio Giraldo nos está viendo. Panadero, panadero, dame un pan. Bien, panadero, Luis Eugenio Giraldo. Marta Rendón con las muy buenas tardes. Luz Miriam García Ospina, buena tarde. Feliz almuerzo para todos. La mona Luz Miriam. Luis Felipe Giraldo. Muy mala administración de ese director de Megabús que salió. Faltó mucho por hacer. Pues sí. Y es que les queda faltando mucho por hacer. Mire, todos dicen que ya los vehículos, los articulados, están es de recoger, de botar, de volverlos chatarra. Pero nada procede a favor de eso. Los vehículos se les abren las puertas, se les entra el agua, se varan por ahí en cualquier parte, los articulados. Y ya, y eso no pasa de ahí. Sí estamos en eso, presentan informes, hemos movilizado pasajeros a la lata. Qué berraquera, somos el sistema integrado de transporte masivo más estabilizado económicamente en Colombia. Esto es la berraquera. Pero otra cosa se vive adentro del articulado. Otra cosa vive el usuario. Por favor. Y ayer lo entrevistamos a Gustavo Cardona Aguirre, era el todavía gerente de Megabús ayer al mediodía, y nos entregó un balance muy especial, sobre todo de la denuncia que ha hecho la red de veedurías de Colombia, en el sentido de que le huele a corrupción, al parecer, para la red de veedurías de Colombia, la actual adjudicación de ese convenio para el recaudo de Megabús, que actualmente tiene Resisa, y que inclusive se lo puede ganar de nuevo Resisa, así de fácil. Y él dice que obviamente el 26 de junio se cierra esa convocatoria, el 2 de julio deben adjudicar el nuevo proceso de recaudo y que el sistema quedará dotado con una gran innovación en desarrollo tecnológico. Vea pues, así es la cosa y ahí les voy explicando. 12:23 minutos. Pipe Giraldo dice, para poder aprobar la reforma laboral no es justo que caigan candidatos políticos atacados por bandidos jóvenes de este país. ¿Ve? ¿Qué dijo este muchacho? Para poder aprobar la reforma laboral no es justo que caigan candidatos políticos. No, Pipe, por favor, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Acaso atentan contra alguien para obligar a que otros? No, creo que se me está descachando mi estimado benemérito y circunstanfláutico con ese comentario. María Elena Sierra Merchán me dice, muy buenas tardes, ¿cómo está mi Gerardo? ¿Cómo está mi Gerardo hermoso? Ay, güey, mi chica. María Elena Sierra, gracias. Muy bien, Rafael Octavio Mesa Yepes. Rafael Octavio, muy bien. Marta Rendón, Rafael, Chucho, Pedro, Julio, Jacinto y José. Liga Risaraldense de Béisbol también. Hola, Mauricio Cardona Ramírez, Mauro Cardona y los juglares del rock en la emisora Remigio Antonio Cañarte. Buena esa, Mauricio Cardona. Eso sí es bello. Aquí estamos en las noticias. Y seguimos con noticias que le interesan a usted, de esas para pueblo, con comentarios también. Así es, y vamos con el informe de Micaleto, Miguel Ángel Marín desde Belén de Umbría. Micaleto nos va a hablar del volcamiento de un vehículo en la vía La Romelia al Pollo y también que se están evidenciando actos de agresión contra trabajadores del servicio de salud en el Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia. Cuente, Micaleto, a la one, a la two, a la 1, 2, 3, lo escuchamos. Buenas tardes, queridos oyentes del Sol Paisaje Estéreo 90.1 FM. Y buenas tardes, Gerardo Calderón, el viejo orquetón. Les tengo noticias. El día de ayer, en Pereira, se generaron retrasos de movilidad vehicular en el sector La Vitrina, en la vía La Romelia El Pollo, ya que se presentó un volcamiento de un vehículo. Afortunadamente no se registraron lesiones de gravedad por parte del conductor, pero sí hubieron daños materiales. Bueno, y les tengo otra noticia, así que péguele el oído al radio. Atención, porque el Hospital San Pedro y San Pablo, de jurisdicción del municipio de La Virginia, les cuento que se han presentado hechos de agresión contra el personal de salud. Esta semana, una profesional de salud fue agredida por un paciente. Por lo anterior, la gerente del hospital, Olga Lucía Hoyos, recalca que pide tolerancia y respeto
tanto físico como verbal, para el equipo de trabajo del hospital. Transmite Micaleto desde Belén de Umbría, en la vereda La Florida, donde el gallo canta y la verdad no se esconde. Muy bien, gracias Micaleto, es usted muy amable, muy cordial, querido amigo, gracias, que esté muy bien. Uy, uy, uy. Gerardo Calderón, el mejor que todo. Sí, aquí estoy en las noticias populares con Gerardo Calderón. El amigo Andrés Alzate me ha entregado su número telefónico porque hay algo para comentarles a los transportadores que circulan por allí, por el sector de la isla. ¿Me recuerda su nombre, por favor, para que usted haga el llamado y la denuncia a través del noticiero? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Zuleidi y soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal de acá de la vereda La Isla. ¿Vereda La Isla que pertenece a qué municipio? A Belén de Umbría, Risaralda. Belén de Umbría, ¿qué está pasando con los transportadores, los que están tomando vías alternas ante el cierre de la vía central? La escuchamos, señora Zuleidi. Sí, señor, lo que pasa es que se había notificado de que iban a cerrar la vía Remolinos, por lo que iban a hacer pues un arreglo, sí, por lo que sucedió en estos días. Desde hoy. Pero entonces, sí, como siempre la vía pues alterna, sin importar las condiciones en las que se encuentre, es la isla. Mandaron a arreglar, pero bajaron solamente bien y arreglaron bien hasta el Aguacate. De ahí para abajo, pues no arreglaron bien. Para acá, para la isla, fue, la verdad, pues uno debe de agradecer, sí, la intención, pero yo, como lo dije ayer, si nos van a colaborar, que nos hagan un arreglo bien hecho, pero que no nos acaben de dañar la vía. Muy cierto. La máquina bajó hasta cierto punto, donde se vino un derrumbe la semana pasada. De ahí para abajo no pasó, no intervino, y hay un pedazo de ahí para abajo que está pésimo. Esta mañana se cayeron cantidades de personas en moto por el mal estado en el que está. Entonces yo hago un llamado a la administración municipal, que es la alcaldía de Belén de Umbría, y a gobernación, que por favor nos colaboren y de verdad nos hagan un arreglo como debe de ser, como tal acá para la vía de la isla, que también es una vía muy importante. Qué bien, pues le agradezco mucho a usted por hacer ese llamado, porque esta noticia se ha originado debido a que la Gobernación de Risaralda, a través de la Secretaría de Infraestructura, anunció desde hoy el cierre de esa vía por unos arreglos que hacen estabilidad de un talud en el sector de La Marranera, en la vía hacia Belén de Umbría. Y entonces la Cooperativa de Transportadores de Belén de Umbría ha anunciado a todos sus usuarios, a los pasajeros, que solo despachará a Pereira los vehículos a las 5, 5 y media y 6 de la mañana en ese recorrido. La Gobernación de Risaralda ha dicho que trabajará hasta que logre superarse la situación. Por fortuna no ha llovido y se anuncia que hasta septiembre vendrá esta época de menos lluvias. Muy bien, pero resulta que si hacen un arreglo, como lo dice la señora Zuleidi, solo hasta el Aguacate, y no llegan hasta el sector de la isla, ni le echan el afirmado correspondiente, ni despejan la vía como es, pues mire, se siguen presentando accidentes, como ella lo relaciona, como en el caso de las motocicletas. Estamos enterados, señora Zuleidi, sí, señor, que ustedes ya han hecho ese llamado a través de varios medios de comunicación, desde aquí, desde Pereira, sí, señor, a través de las emisoras 90.1 FM, en Belalcázar Caldas y en San José Caldas. Estamos también multiplicando la información, el reclamo, el llamado, y también pondré en contacto o en relación al secretario de Infraestructura del departamento, el ingeniero Jorge Hernando Coteante, para que nos colabore con esto y escuche a la comunidad y la maquinaria amarilla llegue hasta la isla, así de sencillo. Sí, señor, y también tenemos un problema con el puente, que el puente pues está también, digamos lo que también en pocas palabras, en cuidados intensivos. Entonces, pasando por acá camiones y de carga pesada, pues también nos van a acabar de deteriorar también el puente, que también está en malas condiciones. Así es un puente, todos estos puentes que encontramos hoy en día, esos puentes antiguos que son
macizos en ferroconcreto, son de la época del general Gustavo Rojas Pinilla, que fue presidente de Colombia en el 54, 55, 56 y creo que 57 también del siglo pasado. O sea que son puentes que están cumpliendo 80 años o 70 años de vida útil. Y ya es hora que se les haga un arreglito, o ahí más arribita del río o más abajo del río se haga un puente alterno para que solo unos vehículos suban, solo otros bajen y no toda la carga quede en un solo sector. Y entonces ese es el puente de la isla. Ese puente tiene un nombre, bueno, no lo recuerdo en este momento, pero sí se le ha recordado a Invías, al gobierno nacional, al Ministerio de Transporte y a la misma gobernación de Risaralda que hagan el mantenimiento respectivo. Entonces reiteramos ese llamado para que la gobernación haga el arreglo, no hasta el Aguacate, muchas gracias, sí, pero que lo deben hacer hasta el sector La Isla. Así es, doña Zuleidi. Sí, señor. Sí, señor. Que lo hagan bien, o sea, si nos van a colaborar, nos van a aportar a la comunidad, que nos hagan el favor y nos hagan bien el arreglo, porque yo incluso ayer que grabé un video, yo hago el llamado y le digo al señor alcalde, y también por este medio donde me estén escuchando, le hago también el llamado al señor gobernador, que me gustaría mucho que se dieran la pasadita por acá para que ellos mismos se percaten del mal estado en el que está la vía. Ok, muchas gracias, muy amable por estos minutos, señora Zuleidi, presidenta de la Junta de Acción Muchas Comunal gracias de la a ustedes. Belén de Umbría. Que esté muy bien, feliz almuerzo, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. A usted con mucho gusto. Tenemos en las noticias populares y las noticias del mediodía las 12:33, mis queridos mucharejitos. Son las noticias del mediodía, córrase para allá que los mancho. Gerardo. Las noticias populares, eso sí es bello. Eso sí es bello. Vamos con más. Uy, uy, uy. Gerardo Calderón, el viejo orquetón. El viejo orquetón de todo corazón, mis queridos mucharejitos, muchachones, paisanos y paisanitas. Bueno, esto sigue, esto continúa, hay más información. De eso se trata, mis queridos mucharejitos, que me dicen por aquí. Ya edité las noticias deportivas. Luis Antonio Pasos con las noticias deportivas. Me están diciendo aquí que hay un informe deportivo con Luis Antonio Pasos, con el narrador. ¿En serio? Luis Antonio Pasos, me suena ese nombre. Narrador o comentarista. Las noticias deportivas me las están enviando por aquí. Muestría a ver qué pasa, qué sucede y qué acontece a las 12:34. Yo sí quiero escuchar esas noticias deportivas. ¿Cómo llegan a las noticias populares? Luis Antonio Pasos, a la one, a la two, a la 1, 2, 3. Lo escuchamos, muchachos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al resumen con las noticias más importantes en el mundo del deporte, presentadas por Luis Antonio Pasos, hoy 18 de junio. El colombiano John Arias debutó con el pie derecho en el Mundial de Clubes. El extremo colombiano John Arias debutó con el pie derecho en el Mundial de Clubes y se ganó el premio al jugador del partido de Fluminense frente a Borussia Dortmund. Aunque el resultado fue un pálido empate sin goles, Fluminense dejó claro que puede pelear el liderato del grupo que comparten con Dortmund, Ulsan Hyundai de Corea del Sur y Mamelodi de Sudáfrica. Al final del partido, John Arias atendió a los medios de comunicación y dejó un claro mensaje para todos los equipos europeos que se han visto sorprendidos con el nivel de los clubes sudamericanos. Arias dijo: a menudo se tiende a subestimar a los clubes sudamericanos y creo que es un error, porque en el fútbol moderno no hay rivales tontos ni extremadamente débiles. Competiciones como el Mundial de Clubes demuestran que también tenemos virtudes, fortalezas y grandes jugadores. En nuestra realidad también somos un gran club preparado para hacer grandes cosas, apuntó el volante del Fluminense de Brasil. Deportes. América de Cali comienza a escribir un nuevo capítulo después de una primera mitad de año marcada por la decepción, luego de quedar eliminado en la fase semifinal de la Liga Colombiana y ver frustradas sus aspiraciones de disputar la gran final. El conjunto escarlata se prepara para una reestructuración profunda de su plantilla, con la mira puesta en los desafíos del segundo semestre, incluidos los playoffs de la Copa Sudamericana 2025 ante Bahía de Brasil.
El club vallecaucano empieza a mover sus fichas. Hoy a las 7:30 de la noche, Patriotas de Boyacá disputará el partido de ida frente a Jaguares de Córdoba en el Estadio La Independencia de Tunja de la final del ascenso del fútbol colombiano en el primer semestre. Millonarios e Independiente Santa Fe chocarán mañana por la fecha 6 del cuadrangular B del fútbol colombiano, de lo que se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, y donde se conocerá el rival del Deportivo Independiente Medellín en la final de este primer semestre. El conjunto embajador será local y llega con algo de ventaja al encuentro, ya que una victoria o un empate lo mete en la definición por el título, mientras que a los Cardenales solo les sirve la victoria. Para este encuentro ambos equipos tendrán importantes bajas por lesión, pero en los albiazules habrá una sensible ausencia por suspensión. Se trata de Daniel Cataño, que no jugará el clásico capitalino luego de que recibiera una tarjeta amarilla en el duelo ante Nacional, y de esta manera llegó a 5 amarillas, por lo que ahora deberá cumplir una fecha de suspensión. Vale señalar que ante la ausencia de Cataño, Millonarios seguramente salga ante Santa Fe con Kevin Palacios por la banda izquierda, aunque no se descarta la presencia de John Emerson Córdoba, pero todo dependerá de lo que el técnico David González disponga para este partido definitivo. El servicio informativo para emisoras comunitarias en Colombia. Les invitamos a que continúen con la programación de su emisora favorita. Y aquí estamos justamente, Luis Antonio Pasos, de emisoras Sendera. Bueno, ahí está el informe deportivo. 12:38 minutos, las 12:38 en las noticias populares y las noticias del mediodía. Dice por aquí, hola mi Gerardo Calderón, el viejo orquetón, Dios me lo bendiga, dice Joan Sebastián Grajales Rodríguez. Muchas gracias. Y Nelcy Grajales también, muchas gracias. Bueno, mucharejos, muchachones, paisanos y paisanitas, estas son las noticias populares con Gerardo Calderón, las noticias del mediodía, y como les dije en el inicio de las noticias populares de hoy, miércoles 18 de junio, definitivamente la noticia nacional ha sido desde ayer la aprobación en el Senado de la República de la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro. Esta ha sido una victoria para los trabajadores, para las trabajadoras de Colombia. La reforma laboral de hoy es una realidad. La voz del pueblo fue escuchada en las calles. La lucha por las condiciones laborales justas, estabilidad y respeto a la dignidad de cada trabajador y trabajadora hoy se materializan con la aprobación de esta reforma. Bueno, mis muchachones, y tengo a Fernando García Cáceres, administrador de empresas, columnista y quien además nos ha colaborado aquí también con sus conceptos sobre esta importante decisión que hace unos días fue rechazada por el Senado y ayer ya fue aprobada como lo propuso el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro. Fernando García Cáceres, muy buenas tardes. Gerardo, muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes. Sí, muy amable por atendernos. Aquí estamos en las noticias populares, también por los 90.1 FM de San José Caldas, los 90.1 FM de Belalcázar Caldas y obviamente por las cuentas de Facebook de Somos Pereira 1 y Gerardo Calderón. El Senado de la República pues hizo su trabajo ayer. ¿Qué le parece, Fernando García? Pues déjeme decirle que es un gran triunfo para el gobierno nacional, pero sobre todo y básicamente es un gran triunfo para el pueblo colombiano y para en especial a todos los trabajadores de Colombia. Aquí no ganó el gobierno, no ganó el Senado, aquí ganamos todos, aquí ganó el pueblo en general. ¿Por qué? Porque no solamente se conquistó sus derechos laborales, sino que volvimos de nuevo a que el empleador y el empleado colombiano pudieran tener un entendimiento desde el punto de vista de las reformas laborales. Ok, recordemos que el Senado se había resistido, el Senado se había resistido a discutir la reforma y la había hundido, como ya sabemos. Un juez de la República se expresó y dijo que no se habían cumplido solicitudes como la de María José Pizarro, que había pedido también que se hiciera como una revisión, algo así en términos jurídicos, y se le negó esa posibilidad. Lo cierto es que era necesaria para los trabajadores del país
por la contratación misma, por la jornada laboral, por tener en cuenta sectores vulnerables como las mujeres, como los jóvenes y demás. ¿Usted qué opina, Fernando García? Efectivamente, Gerardo, ha sido difícil. Cualquier tipo de reformas presentadas por el señor presidente y su gobierno ha tenido inconvenientes muy grandes, porque eso son intereses que se han movido. Estos senadores de la comisión que obstaculizaron el proceso que venía ya adelantándose desde la Cámara obedecen a intereses particulares, obedecen a intereses personales de muchos de los empresarios que no han querido ni quieren, ni sectores políticos que no quieren que el pueblo colombiano tenga todos sus derechos y todas sus conquistas laborales como se venían presentando. Aquí ni siquiera el gobierno presentó conquistas nuevas, simplemente se les devolvió lo que por derecho ya han tenido. Así es. Por ejemplo, frente a la contratación y la jornada laboral, el contrato indefinido, óigase bien, el contrato indefinido será la regla general en las vinculaciones laborales. El contrato a término fijo no podrá pasar de 4 años. La jornada ordinaria de trabajo será de máximo 8 horas para completar 42 horas semanales. La jornada nocturna empezará a partir de las 7 de la noche. Se cae la polémica propuesta del trabajo por horas. Y también los jóvenes están ahí. Los aprendices del SENA tendrán contrato de carácter laboral por un máximo de 3 años. Los internos de medicina recibirán salario mínimo mensual. Ahora los deportistas deberán tener contrato especial de trabajo. Para las mujeres, óigase bien, las manipuladoras del programa de alimentación escolar deberán ser formalizadas, contratadas con todas las de la ley. El trabajo doméstico requerirá de un contrato por escrito. Las madres comunitarias deberán ser vinculadas formalmente con todo lo de la ley al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El trabajo de las mujeres rurales y campesinas deberá ser remunerado y protegido. Para las personas privadas de la libertad, por cada 3 días de trabajo se redimen 2 días de pena. El SENA certificará saberes ancestrales y empíricos del campo. Son muchos beneficios, Fernando García. Pues Gerardo, usted lo dijo todo con tanta claridad. El pueblo colombiano se merece que se tenga bajo su trabajo de dignidad y su talento, que el empleado colombiano le pague lo justo. Aquí lo único que se ha hecho es rescatar para el pueblo colombiano y para el sector de trabajadores la justicia social que le habían robado todos los políticos en gobiernos anteriores. Aquí se le había robado completamente al pueblo colombiano esos derechos. Muy bien, Fernando García Cáceres, administrador de empresas, colaborador también de nuestro noticiero. Acudimos a él para que nos entregue sus conceptos. Muchas gracias por estar aquí en las Noticias Populares y un feliz día y feliz almuerzo. Gracias, Gerardo, a usted y a todos los oyentes, muy amables. Muchísimas gracias por invitarme. Con mucho gusto, eso sí es bello. Gracias por estar ahí, gracias por colaborarnos con sus conceptos en las Noticias Populares y las noticias del mediodía, mis queridos muchachones. Gerardo Calderón y Pereira, ahí voy paisito para allá pues. Por ahí va haciendo la cosa. Gracias, Mauro Cardona, la Liga Risaraldense de Béisbol, Octavio Moncada, también Denis Darío Correa por allá en Panorama, escuchando las Noticias Populares, Rubén Show y La Rancherita también nos están escuchando y nos están viendo. Esa reforma laboral pasa ahora a conciliación para convertirse en ley de la República. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, expresó ayer, hoy damos un paso histórico hacia una legislación laboral progresista y en clave de derechos. Aprobamos un articulado que reivindica el trabajo digno y decente para los 26 millones de trabajadores del país y para las futuras generaciones.
Y así lo expresó también a varios medios de comunicación en la rueda de prensa de ayer el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Lo escuchamos en las noticias populares. Ahora que sigue la conciliación. Hasta que no se vote la conciliación no hay ley de la República. Así que estamos muy contentos por lo que ha pasado hoy en la plenaria de la Cámara. Hemos logrado aprobar un articulado progresista en clave de derechos, en clave de trabajo digno y decente. Es una buena noticia para el gobierno, pero sobre todo para los colombianos y las colombianas, los 26 millones que hoy componen nuestra fuerza laboral, pero también nuestros niños, nuestros jóvenes, los que aún no han nacido, que serán trabajadores y serán parte de nuestra fuerza laboral en el futuro. Es un paso histórico porque corregimos errores, negaciones de derechos de la ley 789 del 2002 e incorporamos nuevos derechos que son característicos del mundo del trabajo en el universo y en el escenario contemporáneo. Así que esperemos la conciliación y ahí sí el país tendrá una nueva ley laboral progresista y democrática como la que habíamos propuesto. Antonio Sanguino, el ministro del Trabajo, con sus declaraciones que entregó ayer mismo en horas de la tarde. 12:48 minutos. Una vez conciliado el texto, pasará a la firma del presidente Gustavo Petro para que entre en vigencia. ¿Y desde cuándo comenzará a entrar en vigencia justamente la reforma laboral? Pues el recargo nocturno entrará en vigencia desde las 7 de la noche, 6 meses después de la promulgación. Es decir, hay que esperar ahora unos días a que se haga la conciliación y la firme el presidente de la República, se declare la ley y a partir de ahí se cuentan 6 meses para que se empiece a regir el recargo nocturno desde las 7 de la noche. La formalización de madres comunitarias y sustitutas que entrarán a la nómina del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá un plazo de implementación de 12 meses. Las empresas deberán revisar cuidadosamente los plazos que se estipularán para cada uno de los artículos de la reforma laboral. Y los beneficios de los cuales se ha hablado tanto es mejor remuneración para los trabajadores que laboran en horarios dominicales, festivos y nocturnos. Otro de los beneficios es protección social y contractual para los aprendices del SENA, quienes antes tenían un estatus formativo sin garantías laborales. Además viene muchos avances en formalización laboral, especialmente para sectores históricamente precarizados como las madres comunitarias o también el sector rural. Mayor posibilidad de acuerdos individuales para flexibilizar jornadas sin afectar los derechos fundamentales, especialmente de los trabajadores. Viene un incremento en los costos laborales para las empresas o la eliminación del trabajo por horas. Estas son situaciones muy especiales del pro y los contra de esta reforma laboral que fue aprobada ayer por el Senado de la República. Las 12:50 minutos, 12:50, fuga de gas, que hubo una fuga de gas esta mañana en Dos Quebradas, en el sector de la zona industrial La Macarena, allí por Interrapidísimo y Servientrega, fuga de gas que fue atendida por el cuerpo de bomberos del municipio de Dos Quebradas. Y una fuga de gas en una zona industrial, te cuento que es algo delicado, ¿sí o qué? Se presentan esas situaciones. Bueno, mucharejitos, gracias, muy amables por atendernos en las noticias populares y las noticias del mediodía, por estar ahí en la jugada con nosotros de manera permanente. ¿Qué más tenemos para decirles y para informarles? Aquí hay de todo, mis queridos mucharejitos. Y el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, objetó lo relacionado con la consulta popular y ha dicho el registrador del Estado Civil que ante la controversia jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo
sobre la convocatoria de la consulta popular. Lo que procede jurídicamente es dejar en manos de las altas cortes la decisión de si se continúa o no con los trámites de la misma consulta popular. Como también hay que tener en cuenta que muchos de los puntos que iban en la consulta popular ahora deben ser revisados por el gobierno nacional, porque al ser aprobados ya no irían en la consulta popular. Y si hay consulta popular sería por otros puntos diferentes a los que ya fueron aprobados en la reforma laboral. Entonces, de más que el presidente puede desistir de hacer la consulta popular. Sí, él puede desistir en hacer la consulta popular porque la mayoría de los puntos ya fueron incluidos en la reforma laboral. Habían pensado incluir 4 o 5 puntos de la reforma a la salud. Entonces, que haya consulta popular para que se corrijan esos 4 o 5 puntos de la reforma a la salud, ¿sí o qué? Hágale pues, mijo, que la cosa es trabajando y para eso le estamos pagando. Bueno, y también señalar, mis queridos mucharejos, muchachones, paisanos y paisanitas, como se los comenté hace un ratito, relacionado justamente con la Corte Constitucional que anunció que devuelve a la Cámara de Representantes la reforma pensional, porque se debe corregir un error procedimental específico. Eso sí, no alcanza a entrar en vigencia el próximo 1 de julio. Bueno, y entonces les tengo también noticias relacionadas con cortes de energía eléctrica en Pereira, suspensión de energía en la vereda La Selva, allí por Morelia, por modernización de la infraestructura eléctrica. Allá los vecinos de Doña Margot Santa Valencia en Morelia, vereda La Selva, mañana jueves de 8 de la mañana a 12 del día estarán sin el servicio de energía. Veredas La Selva y las fincas La Esmeralda y El Aguacate. Mañana jueves también habrá suspensión del servicio de energía. ¿En dónde dice? En La Cielito Parque Residencial, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Esto es en la carrera 29 con calle Tercera a la 18. La Cielito Parque Residencial. Van a trasladar un transformador mañana. No habrá servicio de energía de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y el viernes 20 de junio habrá suspensión del servicio de energía en la vereda Puente Albán. Puente Albán La María es pasando de la Florida a las veredas del sur de Santa Rosa de Cabal. Habrá suspensión de energía por cambio de red secundaria allí en la vereda Puente Albán mañana viernes de 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Y mañana viernes pasado mañana viernes habrá suspensión del servicio de energía en el conjunto Quimbayita. Viernes de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde, conjunto Quimbayita, finca Avalon, condominios Quimbayita y tierra Quimbaya. El viernes 20 de junio de 8:30 de la mañana a las 3 de la tarde. Creo que quedamos al día ya. Así es. Bueno, mucharejitos. Permítame. También el viernes 20 de junio, suspensión del servicio de energía en Morelia Calle Larga, de 8 de la mañana a las 5 de la tarde, el viernes 20 de junio. Todo esto aquí en Pereira. Gerardo Calderón, el viejo Orquetón. Oigan pues, Vereda Galicia, Corregimiento Cerritos. Hace 1 año y medio se está trabajando allí en el terreno para la construcción del hospital de cuarto nivel u hospital de alta complejidad. Allí el gobierno nacional invierte 600.000 millones de pesos y una contrapartida del gobierno departamental por 160.000 millones de pesos. Y desde finales del año pasado empezaron a encontrar elementos arqueológicos y también cadáveres, esqueletos allí. Han sacado cerca de 100 unidades de esqueletos. Claro, un cementerio indígena seguramente. Y han encontrado 14.736 elementos elaborados como figuras en cerámica, como vasijas, usos
con H, usos y objetos utilizados por los indígenas para la realización de sus tareas específicas. También han encontrado allí figurinas con características antropomorfas, elementos elaborados en roca o líticos restos óseos humanos y de animales, también restos de animales y muestras de carbón y de suelos, garantizando además que era una comunidad que había vivido allí hace 10.000 o 20.000 años, según relatan los científicos con las diferentes pruebas realizadas. Y seguimos con noticias que le interesan a usted, de esas para el pueblo, con comentarios también. Son las noticias populares y las noticias del mediodía a las 12:57 minutos, 12:57. Les recuerdo también que el Megacable cerrará temporalmente su servicio del 30 de junio al 6 de julio. Estamos en las noticias populares. Amigo Juan Carlos Cardona, ¿cómo me le va? Presidente de Sintraendes Pereira, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gerardo, muy buenas tardes, hermano, usted a la mesa de trabajo y a la audiencia. Un saludo fraterno. Lo noto contento con la aprobación en el Senado de la reforma laboral. Pues tengo que decirle que hay por lo menos un parte de positivismo. Nosotros en esto estamos siendo muy prudentes, inclusive aquí en el departamento de Risaralda, porque si bien es cierto, se han aprobado artículos de líneas rojas de la misma propuesta que el gobierno haya presentado y aquella que se presentó en Comisión Séptima de Cámara, que es la que nosotros esperamos que sea la que prevalezca, pues también estamos esperando que otros que están pendientes se puedan acordar, y lógicamente aquí lo que estamos hablando es de dignidad y derechos. Eso hay un parte de satisfacción. No podremos ser triunfalistas porque estamos a la espera de todas formas de que se acuerden los otros artículos también, que son muy importantes, y luego que la conciliación pues no vaya a ser otro escenario de discusión que plantee pues que en la conciliación no se va a poder propiciar este escenario. Okay. De hecho, esperamos que se resuelva positivamente. Estamos esperando cuando se apruebe el texto completo para poderlo leer, discutirlo y pronunciarnos al respecto. Yo llamo a no ser triunfalista, sin embargo hay que decir que positivamente algunas líneas rojas importantes que el gobierno ha planteado y que el sindicalismo en Risaralda ha propuesto que se deben definir en beneficio de todos los trabajadores colombianos, pues están discutiendo y se han logrado sacar. Eso es importantísimo. Esperamos que se resuelva todo como lo hemos pedido. Ok, entonces viene el trámite administrativo, que es la conciliación, luego la firma del presidente de la República para que se convierta en ley. En próximos meses se iniciará la aplicación de todo ese articulado. ¿Y será que ahora el presidente Petro sí convocará consulta popular cuando la mayoría de los puntos se aprueban en la reforma laboral? ¿Usted qué opina? Bueno, el presidente ya lo dijo también, y frente a eso creo que se me olvidó hablar. La consulta popular se mantiene firme hasta tanto no haya un acuerdo definitivo sobre esas líneas rojas de la propuesta de reforma laboral. Lógicamente, cuando haya un acuerdo definitivo sobre esas líneas rojas, cuando inclusive muchas de las preguntas en acuerdo, en consenso, hayan definido que pasa como está, pues el presidente tendrá que tomar la decisión si mantiene o no la consulta popular, pero él también ya se ha pronunciado, el ministro del Trabajo se ha pronunciado y lo han dicho. La decisión es presidencial, porque igual lo hizo el presidente con sus ministros, y bueno, esperamos nosotros que se pueda resolver en el Senado, que se pueda resolver en el legislativo, y si no, pues la consulta, porque estamos preparados y estamos trabajando. Cualquier escenario para nosotros es mucho más positivo. De hecho, no le tememos a la consulta popular porque sabemos que la vamos a ganar, pero sí, si el legislativo entendió que el soberano mayor, que es el pueblo, está exigiendo que se legisle en favor del pueblo, pues sería mucho más importante. Juan Carlos Cardona, presidente del Sindicato de Trabajadores de Empresas de Servicios Públicos de Pereira, Sintraendes, gracias por estos minutos, que esté muy bien. Gracias, Gerardo, un abrazo, hermano. Bueno, que esté muy bien, un feliz día, muchas gracias, feliz almuerzo. La 1 de la tarde, la 1 de la tarde y 1 minuto, muchas lejitos. Nos fuimos y nos vámonos. Son las noticias populares y las noticias del mediodía en este miércoles 18 de junio. Volveremos mañana a las 12 del día.
Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Ahora el pueblito estará bien informado. Lo que pasa en la región te lo cuenta Gerardo Calderón, el viejo orquetón. No se lo pierda. Ahora el pueblito estará bien informado. Pues sí, mañana a las 12 más información, nos fuimos y nos vámonos. Baje Chepech. Eso sí es bello, muchachitos. Sí, adiós pues.